Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos al episodio de hoy. El día de hoy quería comenzar con una pregunta, hacerte una pregunta directa y quería saber dónde estás. Quería que pensaras dónde estás en tu relación con Dios, dónde estás en tu intimidad con Dios, dónde estás hoy en comparación a hace un año, 2 años. Habrá quizá alguien que tenga apenas unos meses de conocer al Señor quizá o de buscar realmente al Señor. Habrá algunos de nosotros que tengamos ya años buscando al Señor, cerca del Señor. Pero quiero preguntarte hoy, el día de hoy, ¿dónde estás con el Señor? Y mientras piensas esto, quiero poner de ejemplo a Pedro y al final veremos a dónde nos lleva. Pero quiero que pensemos en Pedro en específico porque me parece, como muchos han dicho ya, que Pedro es el mejor ejemplo de nosotros mismos en la Biblia. Quisiéramos la mayoría de las veces compararnos con David, compararnos con Elías, compararnos quizá con Juan el Bautista, con Pablo sin duda, con el discípulo amado, con Juan, pero creo que aunque sin duda habrá cosas que tenemos en común con ellos, con quien más tenemos en común la mayoría de creyentes en Cristo es con Pedro, porque Pedro era alguien que constantemente se equivocaba, constantemente la regaba, como diríamos, tenía momentos muy buenos y de pronto momentos no tan buenos. Podemos rápidamente pensar aquella vez que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Después de preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el que se acerca para dar una respuesta antes que nadie es Pedro. El Señor lo felicita y le dice, esto no te lo ha revelado nadie, te lo ha revelado el Padre. Y justo después, unos versículos después, en algunas Biblias será una página después, en algunas Biblias incluso puede estar en la misma página. Pedro le dice al Señor, después de que Jesús dice que es necesario que muera, Pedro lo toma a un lado y le dice, Señor, ¿por qué dices esto? ¿Cómo es que puedes decir esto? ¿Que no te das cuenta que quizá Pedro pensando, ¿no?, en tu reputación, los discípulos, tus seguidores, ¿qué van a decir? Y Jesús, como digo, en la misma página que están algunas Biblias, Jesús lo reprende y le dice, Satanás, aléjate de mí. Y creo que por eso y por muchísimas cosas más, nos parecemos más a Pedro en nuestra vida cristiana. Y que es algo bueno, porque Pedro estuvo muy cerca del Señor, recibió palabra directa del Señor muchas veces, encomiendas directas del Señor, y eso que Pedro se equivocaba constantemente. Eso debería animarnos. Si recordamos la historia de Pedro, Pedro, dependiendo de los evangelios que estemos leyendo, escucha del Señor, escucha de que anda ahí alguien que dicen que es el Mesías. Su hermano lo llama y le dice, oye Pedro, ven, encontré al que es el Mesías. Y Pedro seguramente incrédulo va, lo escucha, pues como que sí se la cree Pedro, dice, bueno, quizás sí es. Pero realmente cuando Pedro decide seguir a Cristo, a Jesús, es una vez que Jesús se acerca a donde están ellos, después de toda una noche de estar pescando y no lograr pescar nada. Jesús se acerca a la orilla, está enseñando, pide subirse a uno de los barcos de ellos, enseña y después de eso les dice que echen las redes una vez más. Le dicen, Señor, tenemos toda la noche, pero en tu nombre echaremos las redes. Lo hacen, ahora sí atrapan muchos peces y esto de alguna manera para Pedro sirve como señal para decir, Señor, tú eres. Y Jesús les dice a él y a su hermano, síganme y los haré pescadores de hombres. Y es muy importante esta parte, que cuando Pedro decide seguir a Cristo, cuando dice esto es de verdad, es con Cristo primero en la orilla, luego ellos en los botes, y es donde se da cuenta, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es importante. Luego sabemos que Pedro, como les contaba ahorita, tiene
estas dos interacciones con Jesús en las que primero está muy bien y hasta lo felicita a Jesús y después hasta le dice que tiene al enemigo en él y que esas palabras son del enemigo. Y luego tenemos el momento más conocido quizá en la vida de Pedro, el que se ve en todas las representaciones, en todas las películas, series, este momento en cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, no importa qué, yo te voy a seguir y no importa qué, yo voy a estar contigo. Pero Jesús le dice: ay Pedro, si supieras que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice: no, ¿cómo crees tú que yo voy a andar haciendo eso? No, Señor, yo voy a estar contigo. Y solo me puedo imaginar la mirada de amor del Señor, él sabiendo que Pedro sí lo iba a hacer, que sí lo iba a negar, por algo se lo decía, pero quizá comprendiendo también el dolor que iba a sentir después Pedro, porque cuando llega el momento, Pedro sigue a Jesús después de que lo arrestan, ve cuando lo golpean, cuando le empiezan a insultar. Pedro, cuando unas personas que están ahí lo reconocen, empieza a maldecir, se asusta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos asustado en alguna situación en la que reaccionamos de una manera que ni nos reconocemos? Creo que eso le pasó a Pedro. Comienza a, a maldecir y dice: no, yo no lo conozco, claro que no. Pasa lo que dijo Jesús. Y en uno de los evangelios se nos dice que Jesús lo volteó a ver y que Pedro vio los ojos de Cristo cuando cantaba el gallo. Yo creo que en ese momento Pedro se rompió porque recordó aquella advertencia que le había hecho Jesús unas horas antes. Se rompe Pedro, se va, huye. Y se nos dice después que ninguno de los discípulos estuvo cerca de Jesús, solamente Juan, el discípulo amado, es el que sabemos que estuvo ahí cerca, estuvo al pie de la cruz. Todos los demás estaban escondidos, con miedo de que lo mismo que le estaban haciendo a Jesús se lo fueran a hacer a ellos. Imagínense el suplicio que debe haber sido para Pedro, el estar pensando y reviviendo en su mente eso, todo lo que había vivido con Cristo antes, con Jesús, pero luego estar pensando en ese momento: lo negué, le dije que no lo iba a hacer y lo negué porque lo hice, él me vio, él sabía, y ese dolor, y luego escuchar que murió, escuchar que ya fue enterrado y pensar, porque pues ahí nosotros sabemos qué pasa después, ellos todavía no estaban seguros, no sabían si se iba a pasar lo que Jesús, aunque se los había dicho Jesús varias veces, no estaban al 100% seguros. Por algo no lo siguieron, por algo se escondieron. Imagínense Pedro pensar: ya nunca le voy a pedir perdón, ya nunca voy a poder hablar con él, ya nunca le voy a poder decir que me arrepiento de haberlo negado, ya no habrá manera de solucionar esto. E independientemente si Pedro dijo: bueno, quizá no era quien él decía, quizá solamente era alguien muy sabio, lo que sin duda era su amigo, Jesús. Y no necesitamos que nuestros amigos sean Dios, que nuestros amigos sean famosos, que nuestros amigos sean reconocidos para quererlos, para extrañarlos, para arrepentirnos de algo que les digamos. Entonces, aun si Pedro no estaba seguro de que Jesús fuera quien decía después de haber sido asesinado Jesús, lo más seguro es que Pedro sí le doliera el haber perdido un amigo y le doliera que lo último que vio su amigo de él fue a él negándolo, negando haberlo conocido y huir. Por eso no debe sorprendernos que cuando a los discípulos hombres se les avisa por parte de las mujeres que la tumba está vacía y que un hombre les dijo que Jesús había resucitado y que ya no estaba en la tumba, cuando Pedro escucha esto, ¿qué hace? Si has leído los evangelios, sabrás que Pedro sale corriendo a la tumba. Y uno podría pensar quizá: pues sí, pues porque lo quería mucho. No, imagínense, está pensando esto, sigue vivo. Yo creo que decía: tengo que ir a pedir perdón, tengo que ir a decirle que me perdone, que no fue mi intención, que se me salió en el momento, que me dio miedo, lo que sea. Juan, por cierto, en el Evangelio de Juan,
como que se echa porras él mismo, porque dice que Pedro salió corriendo, pero él mismo, Juan, fue más rápido y llegó más pronto a la tumba. Pero luego llega Pedro y ven que está vacía, efectivamente. Yo me imagino la emoción de Pedro decir, bueno, quizás sí puedo hablar con él, quizás sí le puedo pedir perdón. Y es curioso porque cuando Jesús resucita, una de las cosas que dice es, vayan y díganle a mis hermanos que ya resucité, que no estoy muerto. Y es curioso porque antes de esto nunca les había llamado hermanos. De hecho, uno de los versículos más lindos que les pudo haber dicho a ellos es, no hay mayor amor que el que un amigo ponga su vida por sus amigos. Es decir, les llamaba amigos. Después de resucitar, después de que se cumple el pacto, que se da el sacrificio, Jesús ya no les dice amigos, les dice mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya puede decirles mis hermanos, porque ya han sido comprados con la sangre que él derramó. Y tenemos encuentros de Jesús con los discípulos, pero nunca en encuentros solos. Más adelante en el libro de Juan llegan a tener un encuentro después de lo que vamos a platicar, pero nunca se nos dice que Pedro hablara con Jesús, que le dijera, oye, perdóname por haberte negado. Podemos suponer e inferir que sí llegó a hablar con él y se lo dijo, pero no queda registrado en los evangelios. O quizá no, no sabemos por qué no está registrado. Pero de lo que yo les quiero hablar y hacer énfasis es que hay un momento, ya después de que Jesús se les aparece una vez, se les aparece dos veces, estuvo muchos días apareciendo a muchas personas. Hay una vez en que los discípulos están en las barcas pescando. Jesús no está con ellos. Y están pescando. Y de pronto a lo lejos, en la orilla, uno de ellos dice, oigan, ¿ya vieron quién anda allá? Y como que intentan ver, no reconocen a Jesús de inmediato. Y de pronto uno de ellos dicen, es el Maestro, es el Señor. Cuando dicen esto, Pedro al escucharlo, sale de la barca y va hacia la orilla. Y recuerdan lo que les comentaba de cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo a él y a su hermano, síganme, yo los haré pescadores de hombres. El contexto era similar, era ellos en sus barcos sacando los peces después de una noche de no sacar nada, Jesús en la orilla. Y aquí yo creo que la reacción de Pedro de salir hacia la orilla con todas sus fuerzas nace de que se acordó de aquella primera vez que lo llamó. Y yo creo que la misma Biblia lo incluye para que nosotros lo veamos así, que entendamos de que, sí, como la primera vez que Jesús llama a Pedro, ahora después de todo lo que pasó entre ellos, con Jesús, entre los discípulos, una vez más Cristo está ahí en la orilla y Pedro lo vio y no tuvo miedo, no le dio vergüenza, no se esperó a ver qué decían los demás, él dijo yo tengo que ir con él. Yo imagino a Pedro quizá en su camino a la orilla, recordando todos esos momentos con él, todas esas noches de pláticas, esas oraciones juntos, todo el tiempo que vivieron juntos, los meses, los años, y está recordando aquel primer día, que no fue la primera vez que lo vio, pero fue el primer día que dijo yo te sigo, yo me voy contigo. Y estar pensando todo eso en el camino, y seguramente Pedro llegó y abrazó al Señor. Y yo comenzaba con la pregunta, ¿dónde estás hoy? Y así como Pedro se lo tenía que hacer en su momento, seguramente Pedro si se hubiera preguntado aquella noche que negó a Jesús, ¿dónde estás hoy? Pedro hubiera dicho, pues en el peor momento de mi vida, mi mejor amigo está siendo asesinado o está siendo torturado, va a ser asesinado mañana. Al día siguiente pensar, hoy sí es el peor día de mi vida porque mataron a mi mejor amigo. Y esa pregunta que constantemente nos tenemos que hacer, ¿dónde estoy? Quizá tú, como decía al principio, tienes poco de conocer al Señor y hoy puedes decir, estoy muy cerca del Señor. ¿Dónde estoy? Estoy muy cerca del Señor. Estoy conociéndolo cada vez más. Estoy aprendiendo cada vez más de Él. Qué bueno, sigue así. Sigue buscándolo diario, porque nunca tendremos suficiente de Dios.
Es una fuente inagotable de gozo, de conocimiento, de sabiduría. Quizá tú puedes decir, ahí estoy yo. Quizá tú tienes más tiempo en el Evangelio, quizá lo has conocido desde chico, quizá lo conociste de joven, de adolescente, y hoy ves hacia atrás y dices, estoy mejor que hace 5 años, 6 años, 7 años, porque he entendido más del Señor, he entendido mejor al Señor y estoy más cerca de Él. Le sirvo más, le sirvo mejor. Qué bueno también, gloria a Dios. También quizá tú digas, yo también lo conozco hace mucho, pero el día de hoy me siento tan alejado de Él como Pedro aquella noche que lo negó. Me siento tan alejado de Él que siento que no importa qué diga, no me voy a poder reconciliar con Él, que quizá he hecho algo que no lo he negado frente a la gente, pero con mi vida, con mi estilo de vida, con mis acciones lo niego. Y te sientes así como decía de Pedro, alejado de Él. Quizá que ya nunca vas a poder reconciliarte con Él. Quizá te sientes distante de Dios. Quizá piensas que no sabes si habrá un día donde de nuevo puedas estar cerca de Él. Pero yo quiero que pienses en Pedro, aquella vez que por segunda vez lo ve a Jesús en la orilla. Y quisiera que pensaras y te pusieras en la posición de Pedro, de quizá recordar todo lo que ha pasado contigo y el Señor, lo bueno y lo malo, las veces que has estado muy bien con el Señor y hasta has sentido que Dios te felicita, y las veces que quizá te has equivocado y también has sentido que Dios te ha tenido que disciplinar. Pero piensa también en la actitud de Cristo en estos pasajes. A mí lo que más me sorprende, y le doy gracias a Dios por eso, y agradezco que esté en la Biblia, es que Cristo nunca le reclama a Pedro. Jesús nunca le dice, ¿qué pasó, Pedro? ¿No que no me ibas a negar? ¿Qué pasó, Pedro? Pues que no dijiste que tú siempre conmigo. Nunca le reclama y nunca lo hace sentir mal. De hecho, yo creo la razón por la que Pedro se avienta esa vez cuando ve a Jesús ya resucitado y lo ve de nuevo en la orilla, es que sabe que Cristo lo va a recibir. Él sabe que podía aventarse al agua e ir hacia Él porque Jesús lo iba a recibir con brazos abiertos. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer el día de hoy. No importa si tenemos pocos meses y estamos muy bien con Dios y ayer nos equivocamos. No importa si hemos tenido buenas y malas temporadas, hoy estamos mejor que antes, pero todavía con más deseos y sentimos que quizá hemos desaprovechado un poco el tiempo, el Señor nos sigue recibiendo. No importa si tuviste una muy buena temporada con Dios, quizá varios años, y luego quizá pasaron cosas en tu vida donde llegaste a negar a Dios de alguna manera, quizá no con tus palabras, pero con tu estilo de vida, con tu forma de pensar, de actuar, de llevarte con otros. El día de hoy puedes correr a los brazos de Jesús y Él no te va a reclamar por eso. Puedes correr a los brazos de Jesús y saber que Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir, esto es ahora. Esto es lo que estás viviendo ahorita. Esto puede ser tu presente, el estar en mis brazos y el estar cerca de mí. Si te preguntas dónde estoy ahorita, todos los días tienes la opción de correr a los brazos de Jesús y preguntarte dónde estoy y decir estoy en sus brazos. No por algo que haya hecho yo, no porque yo sea muy bueno, no porque yo sé mucho, no porque yo sirvo bastante, sino Cristo dice, pues por lo que yo hice, por la misma razón que ya no les digo amigos y les digo hermanos, porque yo hice todo, yo te compré con mi sangre, yo hice el sacrificio, por eso puedes venir a mis brazos. Y esta puede ser tu situación ahorita, estar en mis brazos, nos dice el Señor. Así que te pregunto de nuevo, ¿dónde estás ahorita? Porque donde estés, puedes correr a los brazos del Señor y darle gracias y alabarlo y adorarlo y decir, aquí estoy, Señor, en tus brazos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios.
Espero que estés bien y que Dios te bendiga.